nos siga acompañando esta noche en Desafíos, en esta posibilidad de hablar de un tema tan importante como el que hoy nos ocupa. ¿Qué han hecho algunas regiones importantes de Latinoamérica para estar en los primeros lugares en el índice de competitividad? ¿Cuáles son los retos y las tareas que todavía tiene Guatemala y algunos otros países de nuestro continente para poder alcanzar un puesto importante y, por sobre todas las cosas, transformarnos en una verdadera plataforma de atracción para el pequeño y mediano empresario? Hoy nos acompaña un especialista de una escuela de negocios que se encarga de realizar este estudio. Alejandro Trapé sigue con nosotros y tenemos muchas preguntas todavía después de conocer algunos datos importantes que recién nos citaba Alejandro. Antes de comenzar a detallar sobre los resultados específicos de Guatemala, sería muy bueno destacar cuáles son los puntos más importantes que se evaluaron para poder sacar estas calificaciones. Nosotros tomamos 10 grupos o 10 aspectos que consideramos importantes para la competitividad. La cobertura de necesidades básicas, los aspectos institucionales, la infraestructura, la estabilidad macroeconómica, salud, educación, expectativas de la población, competencia en los mercados, eficiencia en las relaciones laborales y acceso a la tecnología. Esos son los 10. Como usted ve, no solo son variables económicas puramente, sino que ahí tenemos, en lo que yo le he mencionado, variables políticas, variables demográficas, variables que tienen que ver con la salud, con la educación, con la tecnología, porque consideramos que el clima de negocios está compuesto por toda esa gama de variables. Es decir, un inversor no solo mira, por decirle, la inflación que hay en el país, sino que además mira el acceso a la tecnología, el sistema de salud, qué tan capacitada está la población en materia de educación, etc. Bueno, después de conocido este dato fundamental, hablemos entonces de esta clasificación o esta calificación que le toca a Guatemala. 60.5, hemos avanzado tan solo en medio punto. ¿Dónde están las áreas de mayor debilidad para el país en la competitividad? 60.5 sobre un total de 100. El líder Chile saca 82 puntos, o sea, ningún país saca 100 puntos. 82 saca el líder, Guatemala saca 60.5 y está en el puesto número 13. Es decir, 13 de 18 lo vemos algo rezagado. Antes estaba en el puesto número 12 en nuestra medición anterior, ahora se ha retrasado al puesto número 13, no por un problema de Guatemala, porque Guatemala sigue con un puntaje similar a la medición anterior, sino porque Paraguay, que estaba detrás, avanzó. Tuvo algunos avances y bueno, en esta circunstancia de ser un ranking, Paraguay se sobrepuso a Guatemala. Los puntos positivos que vemos nosotros en la competitividad de Guatemala tienen que ver con la competencia en los mercados, la eficiencia en las relaciones laborales y el acceso a la tecnología. ¿Positivos en qué sentido? No quiero decir con esto que Guatemala sea líder en la región en esos aspectos. Está aproximadamente en el promedio de la región, ligeramente por encima del promedio de la región. Podríamos decir que son áreas de fortaleza, si quisiéramos ser optimistas. Está por encima del promedio. Esos son puntos en los que Guatemala puede darse por satisfecha. Yo diría que tiene que avanzar un poco más, pero puede pensar que en esas áreas está bien. Pero hay otras áreas en las que no está tan bien, que son las que hay que preocuparse, ¿no es cierto? Son las áreas que hay que avanzar. Y que son áreas que requieren de la atención de las políticas públicas cuando uno las piensa cuáles son. Son la infraestructura, la educación, la salud y los aspectos institucionales. Cuando le hablo de aspectos institucionales, el problema, las variables que están deterioradas allí son las variables que tienen que ver con la seguridad, la criminalidad, la confianza de la población en la clase política. Esas son las variables más deterioradas. Sobre esas son las que habría que actuar urgentemente. Alejandro, ¿por qué pese a la tendencia regional de economías más prósperas a Guatemala le toca en cierta forma esta calificación que no es del todo buena? Así es. Este es justamente es el foco del problema. Este es donde tenemos que centrar la atención, en que son variables en donde Guatemala está retrasada respecto del promedio regional. Cuidado, no quiero decir que es el peor alumno de la región en estas variables, pero está retrasada respecto del promedio regional y son variables, como decíamos, o aspectos de competitividad en donde no se resuelve la cuestión del día a la noche. O sea, no es cuestión de que hoy realizo un par de acciones de política pública y mañana tengo el problema resuelto. Imagínese usted que en educación
cambiar el nivel de matriculación, le menciono algunas variables, o el nivel de egreso o los años de educación que tiene la población, los años promedio de educación, no se resuelve rápidamente. En materia de salud, cambiar la tasa de mortalidad, cambiar la tasa de nacimientos vivos, cambiar la tasa de mortalidad materna, no se resuelve de la noche a la mañana. Entonces, acciones allí requieren de algunos años de políticas públicas, de dineros públicos bien aplicados en esas áreas y de planes estratégicos de gobiernos que no sean cortados por otros gobiernos que vienen después. Es decir, que sean planes estratégicos que sigan gobiernos que se continúan. Entonces eso es lo que se requiere para Guatemala y que es un problema que también hemos visualizado en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en muchos países vecinos de la región. En instantes vamos a continuar con esta plática tan interesante. Esta noche en Desafíos estamos hablando del grado, del índice de competitividad que tiene el país, los retos y desafíos que se prestan para toda la región. Continuamos luego de la pausa.